A continuación, Toma tu luz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué agradable bendición poder contar con su amable audiencia en nuestro programa Toma tu luz desde el Ministerio del Kyrios a través de los canales de Jesús TV. Hoy tenemos una agradable sorpresa porque nos acompaña el hermano Roberto Vázquez de Jesús TV, quien viene a compartir con nosotros esos temas que nos ayudan a edificarnos, que nos fortalecen y por sobre todo nos llenan de esperanza en el conocimiento de la palabra del Señor y todo aquello que la Iglesia también nos propone. Como siempre, vamos a poner nuestro programa en las manos del Señor y vamos a pedirle al hermano Roberto que nos acompañe con la oración inicial. Con mucho gusto, Boris. Muchísimas gracias. Nos encomendamos a nuestro Señor pidiendo por este programa tan especial. Me siento sumamente honrado de estar hoy con ustedes y entonces iniciamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre todo misericordioso y eterno, te damos gracias porque nos permites estar en este maravilloso programa donde se lleva tu palabra. Bendice a cada uno de los integrantes de este programa, a sus conductores, al hermano Enrique Ponza, a Boris y a todos aquellos que tienen a su cargo llevar la palabra de Dios. Permítenos, Señor, que por medio de este pequeño programa podamos llevar algo de conocimiento y que podamos nosotros también llevar algo en nuestros corazones, porque hay edificación en tu nombre. Todo esto te lo damos y te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, la Iglesia nos está proponiendo algo que hemos estado escuchando, el sínodo, la sinodalidad. Pero muchos desconocemos de verdad qué es lo que se está planteando en este sínodo. Y sabemos que lo que se quiere es recuperar la identidad de la Iglesia en peregrinación, en el caminar, que volvamos a ser esos mejores cristianos en los cuales en el camino que todos llevamos podamos de verdad sentir a nuestro Señor Jesucristo, pero también darlo a conocer en todas las actividades. Por eso el hermano Roberto nos acompaña hoy precisamente para que nos platique un poco sobre esto que tanto la Iglesia nos está proponiendo, y hemos hablado del sínodo, pero queremos oír, Roberto, de que nos des una luz para nosotros poder entender un poco de mejor manera toda esta revolución que la Iglesia está proponiendo. Muchísimas gracias, Boris. Sí, la verdad, esto se ha promovido ya durante algún tiempo. El Papa Francisco nos lo ha propuesto desde el 2022 para culminar en el 2024, en 2 sesiones diferentes, porque ya van 2 libros que vamos leyendo. Y sí es cierto, muchos aún desconocen acerca de qué es esto de la sinodalidad. ¿Y qué significa? Es caminar juntos con Jesús. La sinodalidad es un movimiento que muchos laicos estamos viviendo. Se habla mucho, digamos, tú sabes que yo soy miembro de una hermandad, no tengo el conocimiento ni la preparación tan especial que ustedes tienen para llevar la palabra, pero yo siempre le pido al Espíritu Santo que me ilumine para poder entender acerca de esta sinodalidad. Solo te quiero hacer mención que esto ya empezó desde 1988
y era por Monseñor Próspero Panados del Barrio. Fueron las primeras pruebas que se hicieron acerca de la sinodalidad. Luego, Monseñor Oscar Julio Bian decía, algo nuevo está pasando, algo nuevo vendrá. Y con aquel entusiasmo que él tenía, pues mencionaba que algo nuevo se estaba moviendo dentro de la iglesia. Y entonces viene el Papa Francisco y lo menciona, la sinodalidad. Y este es un curso que se ha llevado con 20 temas cada uno. Como te digo, ya es el segundo año que lo estamos trabajando a nivel laical. Y es justamente el ir conociendo y el ir caminando juntos con la iglesia. ¿Por qué? Porque en otros sínodos que han habido, este es el segundo sínodo arquidiocesano, ¿ya? O sea, promovido por la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Y estamos hablando de que en este sínodo estamos conociéndonos a nosotros mismos, platicando en comunidad, porque también lo estamos llevando en diferentes, no solamente hermandades, sino comunidades, la iglesia. Es algo que nos mueve a comprender. Te decía anteriormente que habían ya habido algunas pruebas de sínodos. ¿Qué era esto? Se reunían diferentes grupos, diferentes hermanos de la iglesia, diferentes movimientos. Entonces había como especie de retiro y se platicaba acerca de cuáles eran los problemas o la problemática dentro de sus comunidades. Entonces venía el sacerdote, pasaba una hoja, llenábamos un como formulario, dábamos explicación qué era lo que sentíamos nosotros dentro de la iglesia, si había algún malestar, si había algo que nos hacía falta comprender, si había algo que necesitáramos mucho. Luego ellos reunían toda esta información y a nivel eclesial lo preparaban y presentaban un documento final. Pero ¿qué es lo que nos viene a preparar el Papa Francisco? Ya no es solamente de parte de los obispos y sacerdotes. Ahora queremos oír al laico, porque el laico forma parte importante de la iglesia. Muchos piensan que, digamos, el laico pues solo estamos como para servir a lo que el sacerdote solicita, pide o nos mueve en diferentes actividades, pero no, ahora el laico somos parte fundamental también de la iglesia, y eso es a veces lo que tenemos que escuchar. Entonces, dentro del sínodo conocemos al Espíritu Santo, conocemos al Señor, pero nos ponemos en su lugar. O sea, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en mi lugar si tuviéramos este problema? Y es escuchar a los hermanos. Esto se basa en el Evangelio de San Lucas, especialmente en Hechos de los Apóstoles. Entonces, toda la sinodalidad es caminar juntos. ¿Cómo lo hacemos? Conociéndonos. Hemos encontrado a lo largo de todo este tiempo, pues, dificultades que nosotros mismos nos hemos hecho. Por ejemplo, hay personas que colaboran mucho dentro de la iglesia, servidores de la liturgia, ministros de la comunión, en fin, el coro, pero en algunos momentos estos mismos hermanos se quieren adueñar o apropiar de estas actividades y no permiten que otros hermanos puedan colaborar. Como que nos cerramos un poquito, porque hemos descubierto a lo largo de todos estos meses, que si Dios lo permite culminará en octubre de este año 2024, ya la reunión de todo este documento para pasarlo ya como un documento final. Entonces hemos visto dentro de la iglesia algunas, digamos, no dificultades podríamos decir, sino algunas deficiencias que podemos mejorar para ayudar a los sacerdotes, porque ustedes lo han mencionado mucho, lo ha mencionado Quique, lo has mencionado tú, lo ha mencionado Ilonka, lo ha mencionado Fernando, y quienes han tenido a su cargo pues llevar este programa, que la mies es mucha, pero los obreros pocos, y los sacerdotes son pocos a nivel nacional y necesitan de esa ayuda. Pero también hay sacerdotes que no se dejan ayudar
Entonces todo eso es lo que nosotros hemos ido comprendiendo. Y vamos, digamos, en comunidades que caminan con la fracción del pan, vamos conociendo un poquito más íntimamente como laicos comprometidos de todas las iglesias. Yo te repito, yo soy miembro de una hermandad, pero todas las hermandades ahorita de pasión, que ya estamos próximos, dentro de pocas semanas estamos en Cuaresma, todas estas hermandades de pasión, de la piedad popular, se han estado preparando para poder caminar juntos. Y eso es bien importante, porque necesitamos de esa iluminación, de esa guía espiritual, pero sobre todo sentirnos como parte de la iglesia. Se habla que la iglesia es como una mesa de 4 patas. En una es la tradición, la liturgia, en fin, son 4. Pero a veces la tradición o la piedad popular tiene mucho más. Entonces cojea la iglesia, ¿verdad? Claro. Tiene una pata más larga que otra, diría, en términos coloquiales. Pero entonces tenemos que nivelar. Tiene que haber tanto la preparación espiritual, y no tiene que sobrepasar las tradiciones de Semana Santa o las tradiciones de las procesiones, ¿verdad? La verdad, hermano Roberto, que es interesante cómo pues el Papa también nos guía hacia esa iglesia activa, ¿verdad? Y no que nos quedemos solo como observadores, sino que seamos de verdad ya parte esencial, porque al fin y al cabo, hermano, sabemos que la iglesia no es el templo, la iglesia la formamos todos, y entonces qué bueno que pues estén escuchando esos testimonios, o digámoslo así, esas demandas de los feligreses, porque al fin y al cabo lo que se quiere es mejorar para que también nosotros seamos mejores cristianos. El Papa Francisco nos decía que la sinodalidad no es un tratado, no es, como decías tú, tal vez antes se quedaba solo en algunos convenios, pero no se activaba, sino que solo servía como para leerlo y ahí se quedaba guardado. Pero el Papa Francisco dice que lo que él quiere no es que sea solo una moda, un eslogan o un nuevo término a utilizar o manipular, sino que lo que quiere es que la sinodalidad se exprese en la naturaleza de la iglesia, en su forma, su estilo y su misión. Y entonces, al ver ahora esa nueva forma de reestructurar la iglesia, obviamente, como tú decías, las tradiciones son importantes, pero no es lo más importante. Y lamentablemente nosotros hemos sido cristianos católicos, muchos solo de tradición. Vamos a la iglesia y cuando nos preguntan ¿y por qué vas a la iglesia? Porque mi papá me enseñó a ir a la iglesia. Pero no hemos sentido esa presencia de Jesús en nuestras vidas. No hemos aprendido a caminar con Jesucristo, no hemos dejado esos vicios y que nos hagan de verdad ser mejores personas. Y la verdad que ser más activos, perseverar más en la iglesia, ser más constantes nos va a llevar a que seamos mejores personas, pero sobre todo a dar mejores y más abundantes frutos, que al final esa es la esencia de la iglesia, que nosotros podamos dar esos frutos de amor, de misericordia y compasión hacia tantos hermanos necesitados, porque ahí recae la esencia del servicio, que es lo que se quiere con la iglesia. Y justamente te mencionaba que es el documento de Hechos de los Apóstoles como nacimiento de la iglesia, cómo se fueron formando las comunidades, cómo hacían ellos la fracción del pan, cómo se les conocía a ellos, que se amaban y todo. Y cuando habían elecciones, también dentro de esos, digamos, desde el inicio de la iglesia, habían ya esos problemas, sí, porque claro, no aceptaban o esto, el otro, pero siempre con la iluminación del Espíritu Santo escogían quién era el que iba a continuar el camino de la iglesia naciente. Entonces, San Lucas, en este texto tan importante de Hechos de los Apóstoles, nos va narrando acerca de cómo fue que la iglesia se formó y cómo es como
a lo largo de los siglos se ha mantenido con una jerarquía, con una disciplina, con una entrega completa hacia el Señor, pero sobre todo que es una iglesia también cambiante. Monseñor Vian decía algo: a veces llega un sacerdote a una iglesia y dice, no, miren, esta imagen la vamos a cambiar ahora de lugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer mejoras. Y hay personas tan cerradas que dicen, no, es que como siempre ha estado así, no puede cambiarse, pero ni un alfiler ni un clavo, ¿verdad? Y entonces eso es el cambio que tiene la iglesia. Hay que estar abiertos a los nuevos aires que nos trae el Espíritu Santo. Y es así como en cada reunión hemos tenido incluso dinámicas. Hemos hecho, un rompecabezas donde todos somos piezas importantes, y ustedes lo han dicho, el cuerpo místico del Señor, que es la cabeza, pero todos somos parte importante de la misma, entonces del mismo cuerpo. Entonces eso es lo que nosotros como laicos vamos tratando de comprender, tratando de asimilar, tratando de poner en práctica, porque viene otra cosa bien importante: el salir a evangelizar. Ya no nos quedamos en comunidades encerradas, que solamente es un grupo que estudiamos, que llegamos a conclusiones, sino ahora viene la segunda parte, que es la salida. Es el momento donde tenemos que llevar la palabra del Señor a las comunidades más cercanas, y eso lo hemos visto ya en otras oportunidades. Entonces, más que todo va a ser una exhortación para poder vivir con plenitud, vivir esta sinodalidad, caminar juntos todos. Todos somos parte de la iglesia, nadie es más importante que otro. Todos tenemos nuestro deber, todos tenemos nuestro compromiso, pero sobre todo todos tenemos ese amor hacia el Señor, que es llegar al final, ¿verdad?, de nuestra vida, haciendo el bien. Así como dicen, ¿verdad? Y pasó haciendo el bien. La verdad, hermano Roberto, que el mismo Jesucristo nos da esa instrucción, que vayamos por el mundo y llevemos el Evangelio. Lamentablemente muchos cristianos católicos nos hemos quedado muy pasivos y no queremos ser ejecutores de esa encomienda que Jesucristo mismo nos da. Por eso la verdad es que qué bueno que la iglesia se esté preocupando por estos temas importantes y estar abierta a la demanda que todos los feligreses tenemos, porque recordemos que al fin y al cabo los pilares de la iglesia han sido la palabra del Señor, la autoridad de la iglesia, pero también las tradiciones. Y lamentablemente, como ya te decía, muchas veces nos quedamos solo en las tradiciones y no le damos el valor a la palabra del Señor. Por eso es bueno preocuparse también, porque recordemos que para la iglesia es de mucha preocupación los jóvenes y cómo poder llegar a la juventud, cómo ser más dinámicos, porque recordemos que los jóvenes pues son de mente más abierta, están más ahora pegados a la tecnología, tienen más conocimientos o más mecanismos al alcance de sus manos, ¿verdad? Entonces, la importancia real de llevar a cabo este sínodo, por el cual la misma iglesia nos ha pedido que oremos para que salgan de ahí esos buenos frutos que nos dé la iglesia y que nosotros los implementamos cada quien en nuestro territorio, en nuestro terreno, en nuestras casas, en nuestros trabajos, porque al fin y al cabo se trata de dinamizar también la palabra del Señor, de no quedarnos únicamente solo con que yo no quiero ser protagonismo, porque la iglesia es solo para aquellos que están ahí todos los días, aquellos que son lectores, no, la iglesia la componemos todos y estamos llamados de verdad a ser protagonistas y a dinamizar en la palabra del Señor el trabajo pastoral y el trabajo que el mismo Jesucristo nos ha encomendado. En pocas palabras, yo no tengo mayor conocimiento en cuanto a cómo son los demás movimientos, sino que yo te estoy dando, digamos, mis vivencias como comunidad, que tenemos una comunidad en mi casa, aparte de recibir todos los viernes las enseñanzas durante todo este tiempo, y vamos a ir conociendo, comprendiendo, pero sobre todo discerniendo ante
ante el Espíritu Santo para que nos dé ese entendimiento de poder absorber como una esponjita todo aquello que vamos conociendo, ¿verdad? Yo he ido pues analizando, yo los escucho a ustedes en los programas de Toma tu Luz y me quedo pensando en la dinámica que ustedes tienen, en esa preparación tan especial, cómo es como se capta la palabra del Señor. De veras, yo me quedo maravillado de cómo lo hace Quique, cómo lo haces tú, cómo lo hacen los demás hermanos, y eso lo pongo en práctica también. Y cuando nos vienen las pláticas de la sinodalidad, entonces a veces digo, mire, yo escuché esto y lo doy a conocer, porque me ha gustado, porque lo he comprendido y porque me ha servido para mi vida. Y eso es caminar juntos, de la mano, laicos, iglesias, todos somos, formamos parte del mismo cuerpo místico de Jesús. Y yo creo que en estos pocos minutos, no sé si tienes alguna duda, pero solo podríamos decir que caminemos juntos viviendo y comunicando el Evangelio. También el Espíritu Santo es el protagonista de una iglesia en camino y en movimiento. Y vemos que a lo largo de todo lo que es Hechos de los Apóstoles, el protagonista principal es el Espíritu Santo, definitivamente. Exactamente. No, definitivo. Lo que se quiere precisamente es que tengamos esa mayor relación con el Espíritu Santo y que Él nos dé la conducción, la guía y el discernimiento para ser mejores cristianos, para ser mejores personas, para dar abundantes frutos y por sobre todas las cosas para ser perseverantes y constantes caminando de la mano del Señor, porque lamentablemente nosotros solo vemos pasar muchas de las actividades, pero no queremos involucrarnos, no queremos ser protagonistas. Y el Papa ahora nos llama a través de este sínodo a que nosotros nos unamos a este movimiento, a que no seamos solo espectadores, sino que al contrario, que sepamos que la Iglesia también nos acepta con todas nuestras virtudes y defectos, porque esa es la Iglesia, aquella que va caminando aún teniendo tantos defectos, aún cuando somos pecadores. Lo hablábamos en el programa anterior con Ilonka, cuando muchas veces nosotros solo nos dedicamos a juzgar. Ahí viene a la iglesia, ¿cómo es posible que esté acá? Si miren todo lo que hace, si miren eso. Pero precisamente para eso es la iglesia, para que nosotros los pecadores nos podamos refugiar en ella y poder de verdad tomar las fuerzas del Espíritu Santo y que sepamos que podemos cambiar en el nombre de nuestro Señor, que Él puede hacer esa transformación y reestructuración de cada uno de nosotros y por sobre todo, de verdad, como tú decías, ser ese cuerpo místico de Jesús, pero también recordar que somos templo del Espíritu Santo y eso nos debe llevar a querer cambiar, a tener ilusión y a tener esperanza de que tomados de la mano de nuestro Señor, todo va a ser pleno. Dijiste algo muy importante hace un instante, donde tenemos miedo al compromiso, y es justamente a eso nos enseña. Estamos aprendiendo, pero queremos quedar solo como espectador. Estamos oyendo, lo estamos viviendo, bueno, pero entonces solo oigamos y quedémonos. No, tenemos que ser valientes, tenemos que ser protagonistas, tenemos que ser esos discípulos que el Señor quiere. No solamente escuchar, sino que también ponerlo en práctica y caminar todos juntos. Pues la verdad, hermano Roberto, qué agradable haberte tenido en nuestro programa y esperamos que para todos los que nos han acompañado, pues nos quede esa espinita, esa armonía, esa curiosidad de querer estar más compenetrados en la labor de la iglesia, tratar de ser esos protagonistas, no quedarnos solo como espectadores e involucrarnos en todas las actividades de la iglesia, que reflejen de verdad un espíritu de emoción, de ilusión, de fortaleza y que nos haga vibrar ese caminar, que ahora cuando nosotros llevemos ese evangelio, de verdad podamos dar un testimonio real y vivo de la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas. Pues te dejo ahí la despedida, hermano Roberto, de este programa. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer pues el haberme tomado en cuenta. Yo siempre he estado detrás de cámaras
estando y viviendo todas las prédicas de ustedes, y hoy pues me tocó estar acá y le pedía mucho al Espíritu Santo que me iluminara para que ustedes pues también algo que yo he ido aprendiendo y lo poniendo en práctica. Y todos ustedes, hermanos que ven este programa, también consigan sus documentos, participen en los movimientos en comunidad, en sus iglesias, en sus parroquias. Todas las parroquias tienen a su cargo estos movimientos de la sinodalidad y nos quedan pocos meses para la conclusión. Como les digo, ya son 2 años que estamos estudiando un poco de esto y queremos ponerlo en práctica. Y agradecerles a todos pues la sintonía de este maravilloso programa. Boris, muchas gracias por haberme pues invitado y tenerme por acá. Y a todos ustedes, oren mucho por este programa, que tanto beneficio, que tanta esperanza, que tanto consuelo lleva a sus espectadores. Gracias, Boris. Pues Dios me los bendiga y gracias a todos por habernos sintonizado.